Cuidadito con el Viper de André, que regresa de forma peligrosa al asfalto. Bienvenidos correlones, estamos en el circuito de Hockenheimring en la clase GT2. Y regreso a la pelea a bordo del Aston Martin Vantage GT del 2018, que es un coche que se está volviendo popular entre los pilotos profesionales porque tiene un desempeño muy bueno, muy favorable. Así que vamos a aprovecharlo en este circuito que es muy complicado. Estamos por ahora en la posición 16ª y vamos a ver si podemos sobrevivir a los primeros giros sin que nos den un bombazo. Son 9 vueltas en total en el circuito, así que vamos a ver si podemos acercarnos a la punta antes del término de la primera vuelta. Y ahí ya me dieron el primer empujón y casi me mandan fuera del circuito, pero logro soportar el golpe. Ahora nos estamos acercando al corte, a la curva más peligrosa que tiene el circuito, porque aquí es donde los choca. Aprovechan para llevarse a todo el mundo de sombrero. Sin embargo, a pesar de los pequeños empujones, logro mantenerme en la trazada y ahora estoy escalando. Estoy metido en la 15ª plaza. Cuidado con el Porsche, que ahí perdió balance y se le derrapó allí muy feo. Ahora entramos en la curva y me estoy alineando con el compañero Raimund 8632, que quedó muy alto en la curva. Así que aprovechamos ese derrape para seguir subiendo en la tabla. Ya estoy adelantando al compañero del Corvette, que no se lo esperaba. Y también sorprendo al piloto Zeus, que se queda atrás en la curva, mientras ahí vimos a otros dos que se fueron directo a la trampa de arena y van a quedar muy frustrados también. Cuidadito con el Viper de André, que regresa de forma peligrosa al asfalto y casi me bombea en un costado. Ahí dejó bastante pintura de recuerdito, así que me lo llevo a la línea de meta cuando estamos terminando la primera vuelta de las 9. Ahora estamos pisando a fondo, exprimiendo toda la potencia para acercarme a este lote que llevamos aquí muy cerca. Mira cómo van alineados los 4. Qué buena curva, y ahí me meto por la parte profunda, abriéndome paso a empujones para hacerles saber de que yo también quiero meterme en esta pelea porque quiero seguir escalando plazas. Cuidadito con Puigog, que allí en el BMW M8 con dificultades en la entrada de la curva. Freno lo más tarde posible, me voy bien alto en el límite del piano, arriesgándome a perder balance, pero con esa maniobra logro avanzar, desprendiéndome del lote y metiéndome por fin en la 6ª plaza. Y ahora estamos por terminar la tercera vuelta y me estoy acercando a la estela del Ferrari de Enoch Metatron, que va en la 5ª plaza peleándose con la tracción. Se le derrapa demasiado la cola. No tiene suficiente adherencia y está perdiendo rendimiento, así que lo aprovecho. Me planto en el carril central e ingreso primero en la curva intermedia. Ahí levanté algunos conos, pero me logro salvar y logro mantenerme en la pelea, pero Enoch Metatron no se quiere rendir y ahora me arrebata la parte interna de la trazada y eso le da un poco más de espacio de tracción, pero se queda atrás en impulso. Así que el Aston Martin supera al Ferrari por poco. Y ahora sí, señores, ya estoy metido entre los 5 mejores pilotos de la carrera. Y ahora estoy terminando la 5ª vuelta y ya los neumáticos intermedios no aguantan más, están pidiendo cambio. Pero aún no tengo clara la estrategia, no sé si tengo que entrar en este punto o tratar de exprimir una vuelta más. Lo cierto que el compañero que va en la 4ª plaza, Chora Baixo, también tiene dificultades con la tracción y es posible que ingrese a boxes. Y sin lugar a dudas, tomo la decisión de entrar también para no arriesgarme a perder el ritmo. Y salimos de boxes. Ahora lo que queda de carrera, tengo que marcar un ritmo más rápido para recuperar las posiciones perdidas, porque he caído hasta la 10ª posición en la tabla. Así que tengo que hacer un esfuerzo y sacar todo lo que tengan estos neumáticos antes de terminar. Y cuando estamos desarrollando la mitad de la 7ª vuelta, me acerco al Ferrari de Boosted 2J8, que allí se queda atrás porque ya parece que se está quedando sin neumático. Él trata de defenderse y trata de pelear aprovechando la aceleración del coche.
pero el Ferrari se queda corto en tracción, así que solo tengo que esperar a tener una segunda oportunidad de pasarle limpiamente. Así que ahora me estoy metiendo en su trazada y presionando para que cometa otro error. Y ahí se fue alto y se va fuera del límite de la pista y lo consigo. Así que el estrés funciona y logro adelantarle antes de terminar la vuelta. Eso si es que él no consigue más recursos para defenderse. Y hablando de eso, fíjate cómo se me tambalea el coche porque puse un neumático en la arena y perdí tracción. Así que Busted recupera la 8ª plaza y yo tengo que recuperarme para tener otra oportunidad cuando estamos observando allí en el minimapa que hay varios coches que están saliendo de los pits y eso me va a dar a mí un par de posiciones en la tabla para seguir avanzando. Estamos en la curva intermedia y el Ferrari abandona la carrera de forma inesperada, lo que nos da su posición. Ahora estamos en la 7ª plaza de la parrilla, muy cerca de Chora Baixo, que va en la 5ª plaza y está solo 2 segundos 400 milésimas por delante y está teniendo dificultades porque se salió también allí de los límites de la pista y regresó nervioso. Ya queda muy poco para terminar la carrera y me estoy acercando muy rápido al compañero Chorai Baixo, que se está peleando con el C8 de Mr. Big Worm, que va penalizado con 2 segundos 750 milésimas por contacto excesivo. Aprovechando ese derrape, le adelanto y me meto en la 4ª plaza de forma increíble. Y cuando ya estamos por terminar la última vuelta de la carrera, observa la tabla. Está el compañero Di McLean apenas a 2 segundos por delante y parece que voy a tener la oportunidad de arrebatarle el podio porque va penalizado con 200 milésimas y ya tiene muchas dificultades con los neumáticos. No le soportó la estrategia de hacer la carrera sin parar, así que le adelanto sin resistencia previo a terminar el circuito. Señores, de manera sorpresiva, el Aston Martin se mete en el podio ya cuando estamos concluyendo la carrera y con un tiempo de vuelta muy competitivo. Después de más de 16 minutos de contienda, escalando 12 posiciones desde la largada, me quedo en la 3ª posición con un tiempo de vuelta muy bueno de 1 minuto 42 397 milésimas. Honestamente no pensé entrar en el podio, fue una carrera complicada, pero tuve suerte y ascendí en la tabla cuando todo parecía perdido.